Eiichiro Oda deja claro lo actual que resulta el manga One Piece. Escapando de una definición reduccionista y prejuiciosa de ser la historia de un pirata de goma, la obra trata temas que tienen sus raíces en la sociedad, no solo japonesa, sino mundial. Temas como el bullying, la tiranía, la corrupción, el borrado histórico, el racismo y los dramas sociales son los que llevan a One Piece más allá de la fórmula popular típica de la demografía shonen. Este vídeo está dividido en dos secciones. La primera, una filosofía para vivir en la tierra de One Piece. Y la segunda, en el mar lucháis como piratas, analogías sociales como lenguaje en One Piece. En el primer bloque, una filosofía para vivir en la tierra de One Piece, hablaremos sobre el objetivismo, una filosofía basada en el individualismo y el egoísmo, su realidad única y objetiva que es independiente de conceptos subjetivos como sentimientos y deseos, así como el encaje de estas ideas dentro de One Piece. Y en el segundo bloque, en el mar lucháis como piratas, analogías sociales como lenguaje en One Piece, trataremos el concepto de alegoría dentro del lenguaje gráfico del manga, cómo pueden las alegorías considerarse un reflejo de nuestra realidad y cómo trata One Piece temas sensibles como el hambre. Veremos que se marca un camino en el cual el manga de Eiichiro Oda juega un papel fundamental dentro de la cultura de masas y el lenguaje alegórico. Ayn Rand fue la filósofa y novelista estadounidense que ideó el objetivismo, una filosofía para vivir en la Tierra según la propia autora. Su filosofía se basa en el individualismo, el capitalismo y el egoísmo, teniendo una realidad única y objetiva que es independiente de conceptos subjetivos como los sentimientos y los deseos. One Piece no tiene ninguna relación explícita con conceptos ideológicos y filosóficos. Sin embargo, el anime puede asociarse fácilmente con conceptos existentes en la filosofía objetivista. En este sentido, la interpretación de los valores, el individualismo, la búsqueda de la propia felicidad y el egoísmo están presentes en un momento de ocio, al contemplar la obra de One Piece, y que representa la filosofía de Rand incluso después de años de su ideación. Por tanto, One Piece sigue un viaje lleno de momentos de compañerismo, determinación, libertad y reflexiones sobre la humanidad en una narrativa ficticia mezclada con el conocimiento de Ayn Rand. Rand comentó durante una entrevista en 1964 que el objetivismo sostiene que la razón es el único medio por el cual el hombre percibe la realidad y es su única guía para la acción. Dicho esto, es importante destacar que no tiene nada que ver con las acciones de Luffy, el personaje principal de One Piece, ya que rara vez muestra acciones racionales y no cree en la realidad objetiva. No obstante, algunos conceptos presentados en su filosofía se observan claramente en la obra. Entre ellos destacan el hombre heroico, el egoísmo racional, la ética y la búsqueda de la propia felicidad. Rand, oponiéndose al significado popular de egoísmo, explica cómo la ética del altruismo ha creado una imagen distorsionada del verdadero concepto de hombre egoísta, que no es más que la preocupación por sus propios intereses, sin ningún vínculo moral. En la introducción a la obra La virtud del egoísmo, dice: en el uso popular, la palabra egoísmo es sinónimo de mal. La imagen que evoca es la de un homicida que pisa pilas de cadáveres para lograr su propio objetivo, que no le importa ningún ser vivo y solo persigue la recompensa de los caprichos intrascendentes del momento inmediato. Aún así, el significado exacto y la definición del diccionario de la palabra egoísmo es preocupación por nuestros propios intereses. Este concepto no incluye la evaluación moral. No nos dice si la preocupación por nuestros propios intereses es buena o mala. Tampoco nos dice cuáles son los verdaderos intereses del hombre. El anime muestra cómo tener intereses propios no es perjudicial, y por el contrario, puede desencadenar una serie de acciones que ayuden directamente a la sociedad sin necesidad de un sacrificio involuntario para el bien colectivo. Los Mugiwara se diferencian de las demás tripulaciones por muchas razones.
pero una de las más notables es el hecho de que son naturalmente egoístas. Es decir, cada uno tenía su propio interés en emprender ese viaje, lo que no se ve en otras tripulaciones donde gran parte de la flota pirata solo se une por la fuerza del capitán y la seguridad que éste proporciona, sin mostrar ningún signo de objetivo, sueños o búsqueda de su propia felicidad. Para que puedan lograr lo que tanto anhelan, es necesario embarcarse en el viaje a lo largo de la Grand Line y encontrar Laftel, la última isla de la ruta y donde se encuentra el One Piece. Para ello, unirse al pirata que convence a cualquier individuo sobre su gran sueño, convertirse en el rey de los piratas, parece ser lo suficientemente ventajoso como para no solo creer, sino también querer verlo lograr sus objetivos, mientras se conduce hacia los tuyos propios. La emblemática escena de la entrada a la Grand Line, en el episodio 62, retrata precisamente el egoísmo presente en cada uno, en el que en medio de una tormenta y votos al cielo a través de un barril expresan sus mayores deseos. De esta manera, el egoísmo de cada tripulante del sombrero de paja hace que se unan para navegar y adentrarse en el peligroso mar en busca de conquistar aquello por lo que tanto luchan. Vale la pena mencionar que los otros miembros que se unen después del arco de Ace Blue también tienen sus propias motivaciones para seguir el viaje junto a Monkey D. Luffy. Además, Rand también afirma en su obra que desde un punto de vista altruista, el egoísmo se conceptualiza como perjudicial, independientemente de cuál sea su interés. La ética del altruismo creó la imagen del bruto como su respuesta para hacer que los hombres acepten dos principios inhumanos. A. Que cualquier preocupación por nuestros propios intereses es dañina, sin importar lo que esos intereses puedan representar. Y B. Que las actividades del bruto son, de hecho, a favor de nuestros propios intereses, que el altruismo requiere que el hombre renuncie por el bien de su prójimo. Sin embargo, One Piece vuelve a mostrar cómo el objetivo de cada persona le lleva, sin ninguna obligación altruista impuesta por la actividad colectivista, a ayudar a la sociedad de las islas por las que pasa durante su viaje por la Grand Line. La tripulación del sombrero de paja tiene razones para derrotar a los piratas que controlan la isla, tanto para convertirse en el mejor pirata, espadachín, tirador, e incluso para demostrarse, por méritos propios, que merecen llegar a Laftel. Esto, junto con los relatos y observaciones sobre lo que vive la sociedad de ese territorio bajo el control de los, entre comillas, malvados piratas, hace que Luffy y sus compañeros se aventuren a derrotar y retomar la isla para las personas con las que han mostrado solidaridad. Sigamos con Ayn Rand. El principio social básico de la ética objetivista es que, así como la vida es un fin en sí misma, cada ser humano vivo es un fin en sí mismo, no un medio para los fines o el bienestar de otros. Y por tanto, el hombre debe vivir para su propio beneficio, no sacrificándose por los demás ni sacrificando a los demás por sí mismo. Vivir para el propio beneficio significa que el propósito moral más alto del ser humano es el logro de su propia felicidad. El sombrero de paja expresa claramente desde el principio su deseo de encontrar el gran tesoro escondido y convertirse en el rey de los piratas. Pero a diferencia de los demás, su intención no es tener todas las riquezas, fama y poder solo para ser superior. En el episodio 400, en una reunión con Rayleigh, la mano derecha de Gold Roger, este le pregunta a Luffy si es realmente capaz de dominar el poderoso mar, superar los peligros de la Grand Line y derrotar a los enemigos más fuertes. Y obtiene la siguiente respuesta: no dominaré nada. El hombre más libre en los mares será el rey de los piratas. Esta escena representa perfectamente la individualidad descrita por Rand, en la que la vida es un fin en sí misma y el hombre debe vivir para su propio beneficio, buscando su propia felicidad. Además, a diferencia de otros, Luffy nunca menospreció, engañó, robó ni asesinó a nadie para lograr su objetivo y demostrar su poder. De hecho, siempre ha valorado la preservación de la vida y la dignidad de todas las personas que ha conocido, y siempre corrigió las situaciones de injusticia que presenció. Esto se percibe como un patrón de carácter con valores y virtudes bien establecidos por el protagonista y toda su tripulación, en el que morirían para salvar a aquellos a quienes tienen afecto y para corregir injusticias observadas durante el viaje. No obstante, jamás vivirían para otros individuos sin la mínima posibilidad de libertad para alcanzar sus propios propósitos vitales.
Luffy y su tripulación son individuos que tienen intereses únicos en los que cada uno tuvo su propia motivación para embarcarse en la aventura de viajar por la temida Grand Line con miras a alcanzar su propia felicidad. Además, presentan valores y virtudes muy bien arraigados que se siguen durante todo su recorrido, priorizando siempre la preservación de la propia vida y la de sus seres queridos, y valorando los derechos inalienables de cada persona, junto con la libertad, como pilares de una vida digna y honorable. La filosofía de Ayn Rand habla precisamente del egoísmo racional, del hombre heroico, que no vive para el pueblo, sino que corrige las injusticias. También habla de la individualidad, de la libertad y de los valores como pilares de la vida del individuo, que no deja de ser la minoría más pequeña que existe. Finalmente, Rand describe el objetivismo de la siguiente manera. Mi filosofía, en esencia, es el concepto del hombre con su propia felicidad como el propósito moral de su vida, con su logro productivo como su actividad más noble, como su único absoluto. A pesar de su falta de racionalidad, los Mugiwara logran describir muy bien algunos conceptos importantes de la filosofía randiana, de tal manera que incluso en los momentos de ocio uno percibe la importancia del egoísmo y la individualidad en la vida de todos los individuos. La alegoría tiene un carácter de inferencia moral o de representación simbólica de algo para conseguir otro fin distinto. Aún así, el concepto de alegoría no es algo fijo, cambia según el pensamiento filosófico y social. Así, podemos asumir que la alegoría es algo que se mueve entre lo simbólico y las posibilidades de representaciones en el mundo real. La alegoría se mueve entre este doble sentido de un significado real, pero portador de un símbolo al mismo tiempo. ¿Cómo introducir entonces el concepto de alegoría en el manga? Pues con su relación con el intertexto. Y es que el término intertextualidad designa esta transposición de uno o varios sistemas de signos a otro. Por tanto, el texto es un mosaico de posibles inferencias e interpretaciones de otros textos. En este sentido, el manga lleva en sí un fuerte potencial alegórico, ya que al trabajar con la dicotomía gráfico-textual es posible establecer diálogos latentes con otras obras artísticas, literarias, políticas y sociales. Una cuestión que vale la pena debatir es cómo se produce una alegoría visual en el manga. ¿Quién la narra? O mejor dicho, ¿quién la muestra al público? Mientras que en las narrativas escritas, sin ilustraciones, mostrar es metafórico o implica tipos de discurso directo, en el manga desempeña un papel central tanto en sentido literal, o sea, se crea un mundo al mostrarlo, como metafórico, es decir, los dibujos representan un mundo, personajes y sus acciones. Así podemos asumir que el papel del agente de enunciación en One Piece, no necesariamente del autor, trae, a través de sus representaciones del mundo, sus personajes y sus acciones, alegorías o imágenes metafóricas que pueden ser entendidas en el mundo real. En estas páginas tenemos a Luffy recibiendo una transfusión de sangre de Jinbei, que pertenece a la raza de los hombres pez que viven en el fondo del mar. Los hombres pez sufren prejuicios raciales por parte de la gente que vive en la superficie. En este punto de la historia, Luffy está muy herido y necesitado de sangre, y el único que tiene el mismo tipo de sangre es precisamente Jinbei. A pesar de no tratar tan abiertamente los problemas raciales en nuestro mundo real, lo que mostraría esta imagen es que hay que combatir el racismo, ya sea en One Piece o en nuestra realidad. Después de todo, tenemos la misma sangre y somos iguales. Esto se muestra a los lectores con este panel y una alegoría sobre una transfusión de sangre y la lucha contra el racismo y los prejuicios. Por tanto, la página tiene, además de la imagen misma, una carga semántica que se manifiesta a través de relaciones alegóricas. Si la alegoría es una representación simbólica de algo que está presente en el mundo real, entonces vale la pena contextualizar el arco de Wano. Este trata la gran historia de liberación de un pueblo que vive bajo el régimen tiránico del Yonko Kaido por parte de otro pirata, Luffy, que prometió liberar a esa misma población.
En esta imagen tenemos la promesa de Luffy y un flashback donde su hermano prometió lo mismo años antes. Según una investigación publicada en la página web de las Naciones Unidas en 2023, actualmente hay alrededor de 735 millones de personas en el mundo que padecen hambre, y casi 2.000 millones padecen inseguridad alimentaria. Estas cifras se ven reforzadas, además de por la falta de acceso a los alimentos, por la forma de gobierno de ciertos países, los conflictos armados y el descarte de alimentos que no se pueden vender. Este comportamiento social se ve reforzado por el concepto de totalitarismo-imperialismo. Según Hannah Arendt, la idea del imperialismo surgió a finales del siglo XIX como un legado del colonialismo y fue impulsada por el ascenso de la clase burguesa. El totalitarismo, por otro lado, está relacionado con una figura de poder que controla y cuenta con el apoyo de las masas, ya sea a través de medidas populistas o mediante imposiciones y fuerza bruta. Estos dos conceptos se encuentran dentro del arco de Wano de One Piece, principalmente en la relación entre la tripulación de Kaido y la población de la isla que domina. Así, cuando One Piece muestra a los lectores que un arco argumental particular tratará sobre gente que pasa hambre y la inseguridad alimentaria, se establece este diálogo con el mundo real. No es un diálogo directo, sino más bien alegórico. Uno de los puntos que está presente en el cómic japonés y que tiene un paralelo directo con el mundo real es el autoritarismo presente en el universo de One Piece. Otra alegoría la podemos ver en estas dos imágenes, que representan el final de la batalla entre Luffy y Kaido. Otra característica de la alegoría es presentar un texto que contiene un significado oculto o que actúa como situaciones análogas al mundo real. El resultado de la lucha entre ambos puede considerarse una alegoría. Además de la naturaleza intertextual de transformar signos y códigos de la realidad a la fantasía, la batalla presenta un desenlace que favorece al protagonista, pero que representa mucho más que una simple victoria. Si la primera imagen nos presentaba una promesa, en estas dos páginas tal promesa se cumple. Un tirano es derrotado por un golpe fatal, y el verdugo es alguien que lucha por la amistad y el simple hecho de que la gente pueda comer. En un mundo como el nuestro, traer a colación el tema del hambre y una resolución alegórica a una obra de mercado masivo como One Piece es ciertamente algo que vale la pena destacar.